Dice así el Salmo 4, oración vespertina de confianza en Dios, al músico principal sobre Nejinot, Salmo de David. Dice así David, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Amén, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y pedir su bendición en esta noche. Bendito Dios y Padre amado, te alabamos y te bendecimos desde lo más profundo de nuestros corazones y te damos gracias porque tú obras el querer y el hacer en nosotros por tu buena voluntad. Damos gracias porque sabemos que todo don y toda dádiva perfecta desciende de lo alto del Padre de las luces. Te damos gracias porque tú eres el autor de esta obra. Te damos gracias por poder estar congregados aquí en esta noche, esta tarde, poder abrir tu palabra, deseando, anhelando escuchar tu voz, ser instruidos, ser enseñados, ser exhortados, ser amonestados por ella, para que nuestras vidas sean transformadas y cambiadas cada día más y más a la imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que tú bendigas este tiempo, que bendigas tu palabra, que me ayudes al exponerla y que bendigas los corazones que tienen que recibirla en cualquier momento y situación. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Lo que este salmo nos muestra, este salmo de David, recordamos que dijo el Señor que David era un siervo conforme a su corazón, y lo que este salmo nos muestra es a un hijo de Dios, a David, que vive su fe en Dios con paz. Sí. Nos muestra, como decía, a un hijo de Dios, concretamente a David, quien escribe este salmo, cómo debería referirse a cada uno de nosotros, viviendo nuestra fe en Dios con paz en medio de un mundo caído, de un mundo que no nos facilita nada para que podamos vivirlo en paz y con la paz del Señor, como vemos aquí en la vida de David. David fue perseguido, fue traicionado por su propio hijo, como vimos, Absalón, que quería usurpar el trono. David fue calumniado, insultado por su propio pueblo. Pero en medio de toda esa realidad, en todo ese sufrimiento, que es como el que podemos pasar nosotros en otros contextos, en algún momento de nuestra vida, y la enseñanza es que en medio de ese contexto, de ese sufrimiento, de esa experiencia terrible en la vida de David, David escribió este salmo que termina con ese impresionante
esa impresionante manifestación. Cuando David escribe esto, está pasando por momentos muy difíciles, sufrimientos en su vida, pero pudo decir, dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Qué lección tan hermosa, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros podemos pasar momentos difíciles, y esos momentos difíciles vamos a apagar nuestra fe, alejarnos de Dios, sumirnos en el desánimo, en el desaliento, en la desolación, en la desesperanza. Pero vamos, como David en esos momentos tan trágicos de su vida, tiene ese cántico de esperanza, esa gran manifestación. A pesar de todo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y eso tendría que hacernos cuestionarnos a nosotros, preguntar a nosotros. Cada uno pasa sus momentos o circunstancias que en la providencia de Dios tiene lugar en esta vida, momentos mejores, momentos peores, de todos los momentos en este mundo. ¿Cómo vivimos nosotros esa fe? ¿Cómo vivimos esa fe que decimos tener en el Señor en medio de este mundo complejo, de este mundo difícil, de este mundo de inseguridad, incertidumbre que hoy es y mañana no es, este mundo de malas noticias? ¿Lo vivimos con paz, como David, en paz me acostaré? ¿O lo vivimos con ansiedad, con agobio, con incertidumbre, con inseguridad? Porque todo eso habla mucho de nuestra fe. Las palabras son muy fáciles, pero las realidades, los hechos, la vida, eso es lo que realmente cuenta en la vida de un cristiano. ¿Vivimos con paz o con ansiedad? ¿Qué pasará con la vida de la Iglesia, concretamente la nuestra, en la situación que se encuentra? ¿Qué pasará con la Iglesia en general, cada vez más influenciada por el mundo? Vemos cómo se introducen las modas, las filosofías del mundo en la Iglesia, como la gente, los que se llaman cristianos, actúan como el mundo y no le dan la más mínima importancia. ¿Qué pasará? ¿Cómo contemplamos eso a la luz? ¿Podemos acostarnos en paz y descansar sabiendo que todo está en las manos de Dios? ¿Qué pasará con nuestras familias? ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿O no pensamos en ello? Y lo pensamos en medio de esta realidad del mundo que nos envuelve, tan complicado, tan difícil, donde más de un 50% de matrimonios se destruyen. ¿Qué pasará con nuestras familias, con nuestros hijos? ¿Qué pasará con nuestros nietos pequeños, mayores, que van a las escuelas, institutos, universidades y le están inculcando esas filosofías completamente absurdas, irracionales, completamente en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué pasará ante esas ideologías y filosofías que destruyen las vidas, que destruyen la familia, que destruyen a los individuos? Meditando en esto me vino a la mente, y creo que yo no estoy obsesionado, porque creo que la palabra de Dios no nos da motivo para obsesionarnos. Lo que sí nos da motivo es para velar y orar, como dice, porque el Señor vendrá. Pero en cuanto a las señales, sí, sabemos que hay sectores de la Iglesia o cristianos que hacen un énfasis tremendo en cuándo vendrá el Señor, si no vendrá, si hay terremotos, si hay esto. Toda la vida ha habido señales de este tipo. Pero tal vez sí hay señales que nos puedan indicar que la venida del Señor está cerca. Y una de ellas, que siempre me viene a la mente, es aquellas palabras del Señor Jesucristo de los últimos tiempos, cuando dice que la maldad aumentará y por causa del aumento de la maldad el amor se enfriará. El desánimo, el desaliento, la indiferencia, el cinismo dentro de la Iglesia, el amor se enfriará. El amor al Señor, el amor a las cosas del Señor, el amor a la Iglesia del Señor. ¿Cómo está el amor en estos tiempos? ¿Nos lo cuestionamos? ¿Nos lo planteamos? Eso es lo que
se evidenciaba y manifestaba en la vida de David, un hombre que descansaba y confiaba en el Señor, sentía la paz del Señor porque vivía la fe en el Señor. Vivía la fe en comunión y relación con su Señor. Siempre estaba en la presencia de su Señor. No era perfecto. Tuvo sus problemas, tuvo sus dificultades personales y otras que les causaron los de fuera. Pero era un hombre, dice el Señor, conforme a mi corazón. Porque era un hombre sincero, era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que amaba a Dios, un hombre que buscaba la gloria de Dios. Me vino a la mente este pasaje de Mateo, cuando habla el Señor al final, las señales al final de los tiempos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. El siglo XX, siglo pasado, ha sido el siglo que más mártires por la fe cristiana ha habido en la historia de la humanidad. En pleno era tecnológica, científica y de desarrollo. ¿Sí? El siglo pasado fue el siglo que más mártires hubieron por la fe cristiana. Y siguen habiéndolos. Y siguen habiendo. A mí me llegan noticias por internet de cómo en ciertos lugares, en África y en otros lugares, se producen matanzas de grupos o de personas por hecho de ser creyentes. Os entregarán, dice, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán. Madre mía, hermanos, ¿cuántos falsos profetas? Las redes son buenas, porque si podemos anunciar la palabra de Dios y Dios puede usarla para llegar a los que han de ser salvos, tienen, como todo, tiene su parte buena y su parte mala. Pero también podemos ver la cantidad de falsos profetas que, teniendo apariencia de piedad, teniendo apariencia de que se basan en la Biblia y creen las doctrinas de la Escritura, sin embargo sabemos que no están basados en el cimiento de apóstoles y profetas, porque sabemos perfectamente que es así. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, ¿se está multiplicando la maldad? Siempre ha habido maldad. Génesis capítulo 6, Caín asesinó a su hermano Abel. Génesis capítulo 6, Dios envía un diluvio porque los pensamientos del hombre eran de continuo el mal. Leeros Génesis capítulo 6. Y así ha sido siempre. Pero ha habido épocas donde el mundo era de alguna forma teocéntrico, creían en un Dios, o creían en dioses, pero había cierto, en toda maldad y del corazón humano, pero vemos que había un cierto temor, hasta ese siglo de las luces, el siglo de la racionalidad, el siglo donde Dios ha muerto, como dijo aquel filósofo, el siglo donde pasa de ser sociedades teocéntricas, donde de alguna forma Dios o dioses están presentes, a ser ciudades antropocéntricas, donde el hombre es el centro, donde todo gira en torno al ser humano, en torno al hombre, y donde a partir de ese momento las cosas han ido empeorando de mal en peor, lo que nos habla la Escritura aquí en los últimos tiempos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más importante, el que persevere ¿en qué? El que persevere en la verdad, el que persevere en la doctrina, el que persevere en los caminos del Señor, que persevere fiel al Señor. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El amor de muchos se enfriará. Y el Señor en este Salmo 4 nos enseña cómo vivir hoy, cómo vivir en nuestro contexto también. Y con el ejemplo de David, en este tiempo, vivir con paz en medio de este mundo caído. Porque aunque las circunstancias sean diferentes, no tiene que ver este mundo científico, tecnológico, no tiene que ver con los mundos antiguos y pasados.
aunque las circunstancias y contextos sean diferentes, el corazón del hombre es el mismo. El problema no viene de las circunstancias. El problema no viene de los contextos sociales, culturales, científicos, tecnológicos. El problema viene del corazón humano. Y ese es el mismo. Ese no ha cambiado hasta que Dios no cambie ese corazón de piedra en un corazón de carne. El corazón es exactamente el mismo. Pero el Dios soberano que nos habla aquí, que nos enseña, que nos instruye, el Dios soberano que ama y guarda y bendice a su pueblo fiel en general y a sus hijos en particular, también es el mismo. También es aquel en quien podemos confiar y descansar, como vemos aquí, que es base y fundamento de la paz de David. La paz que David tiene a pesar de estos momentos y circunstancias difíciles. Podemos aprender cómo vivir en paz en medio de este mundo caído en tres enseñanzas que vemos aquí en la vida de David. Podemos aprender cómo vivir en paz. Nos conocemos, más o menos, sabemos en este momento quiénes somos, dónde estamos, pero cada uno conoce su vida, conoce su historia, se conoce a sí mismo tal vez en lo profundo, conoce sus luchas, conoce la realidad de su fe ante Dios, conoce si realmente tiene esa paz en las circunstancias que está viviendo, personales, familiares, eclesiales, sociales, laborales, de salud. Lo que quiere enseñarnos el Señor es que al margen de las circunstancias, al margen de los contextos, al margen de las situaciones, podemos vivir con esa paz. Como dirá Pablo a los Filipenses, que me encanta ese texto, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente pueden entender, pueden comprender, pueden gozar, pueden disfrutar aquellos que la reciben del Señor, aquel que les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esos saben, aunque pasen momentos difíciles y sufran los momentos difíciles y pasen situaciones tremendas, pero lo más profundo de su corazón, como vemos aquí en este Salmo 4, en esta experiencia de David, vemos aquí que a pesar de todo él puede manifestar, en paz me acostaré. Escuchaba, no sé si fue ayer o anteayer por las noticias, que un 50%, y hay por las redes, hay montones de estos que hacen masterclass de estas, enseñando cómo dormir, cómo descansar, qué hay que hacer, porque más de un 50% de la población no descansa, se acuesta, pero no descansa, no duerme, padece de insomnio, porque algo hay que realmente no deja descansar. Algo hay que es imposible que puedan sentir esa paz que solamente puede dar Dios y que puede decir, en paz me acostaré y así mismo descansaré. Me acuesto en paz y así descanso, así recupero fuerzas, así confiando y descansando en el Señor. Podemos vivir en paz, dice el Señor, en este mundo caído. Y lo primero que vemos es que David, en medio de estas dificultades, lo que hace es clamar a Dios. Lo que primero que vemos es un hombre que tiene relación y comunión con Dios. No el domingo, no el miércoles, no el lunes, no el martes. Es la razón de su existencia. Es el sentido de su vida. Es el todo, como diría, luego recordaré en el Salmo 16. Dijo, alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No hay bien para mí fuera de ti. Esa es la forma de vivir. El Señor que da sentido a su vida. El Señor que es la razón de su existencia. El Señor que lo es todo. ¿Qué hace David? Clama a ese Señor. Clama a ese Señor. Clama a Dios con confianza. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia, dice el versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. El versículo 3, en la segunda parte. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Jehová oirá. Vamos a orar de aquí a unos momentos. ¿Tenemos esa convicción? Sí, pero esa convicción en lo más profundo, tenemos ese sentimiento en lo más hondo de nuestra mente y de nuestro corazón. El Señor oirá. El Señor oirá. El Señor está oyendo mi oración, nuestras oraciones.
Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Conoce a Dios, tiene relación con Dios, tiene confianza en Dios. Versículo 3. Jehová oirá cuando yo a él clamare. No estará indiferente, no hará oídos sordos. Jehová oirá. Y en esas circunstancias difíciles. Hermanos, no es fácil. Bueno, no sé para ti, para mí no es fácil. Sí, sé que me oye, sí creo que me oye, sí, pero esa certeza, esa seguridad que expresa David, Jehová oirá. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, porque es un Dios justo, porque es un Dios justo, porque Él lo ha prometido, que su pueblo es como la niña de sus ojos. David sabía todo eso. David conocía a Dios, David amaba a Dios, David podía pronunciarse de esa manera, porque no era un religioso, era un hijo de Dios. Era un hijo de Dios que vivía y experimentaba las promesas, el poder, el amor y la fidelidad de Dios, como ahora veremos también. El recurso fácil es lamentarse, enfadarse, quejarse. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa eso a mí? Yo lo he oído incluso de creyentes. ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? ¿Cómo que qué habré hecho? Si Dios nos pagara por lo que hemos hecho, estaríamos fundidos. Estaríamos fundidos. ¿Cómo que qué he hecho? No qué he hecho. ¿Cuál es el propósito de Dios en las cosas que ocurren en nuestra vida? ¿Cómo que qué he hecho? ¿Cómo le voy a decir yo a Dios que qué he hecho? Si Dios me tuviera que pagar por lo que yo he hecho, estaría fundido en fuego. ¿Quién podrá mantenerse delante de Él? Y el recurso fácil es ese, es quejarse. Pero David no empieza con quejas, ni quejas a los hombres que lo persiguen, que lo maltratan, que lo maldicen, como vimos con aquel. Déjalo que maldiga. Dios se lo ha mandado. David tenía conciencia de su pecado, también tenía conciencia. Aquel hombre no estaba actuando bien, pero David sabía a qué obedecían las cosas. Y debemos saber, y debemos conocer, y debemos estudiar y conocer a Dios, y conocernos a nosotros mismos, y actuar como actuaba David, con esa conciencia, con esa seguridad, con esa manifestación. ¿Vosotros creéis que hoy la Iglesia, nosotros mismos, actuamos de esa forma, en este mundo tan superficial, en este mundo tan absurdo, en este mundo que no valora nada, que no hay verdades absolutas, que todo da igual? Es una bendición ver iglesias que crecen. Es una bendición ver iglesias que tienen hambre y sed de palabra. Es una bendición ver iglesias que se llenan y se llenan y se llenan más y cambian de templo y se siguen llenando. Pues si hacemos como David y creemos que este Dios tiene poder, y lo tiene, y ama a su iglesia y la ama más que todos nosotros, porque ha enviado a su Hijo a morir por ella, pidámosle de verdad, pidámosle, clamemos como clamaba David de verdad, porque esto es un problema, esto es una dificultad de nuestro tiempo. Mirad cómo está la iglesia. Nuestra iglesia. Mirad cómo está la iglesia. Sí, todos son excusas, todos son razones, todos son motivaciones. No, hermanos, seamos honestos, seamos sinceros. No nos engañemos a nosotros mismos. Leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, meditamos la palabra de Dios, como ahora nos dice aquí, veremos un poco más adelante. Seamos sinceros, seamos honestos. Manifestemos cuánto nos cuesta lo que es lo más importante y fundamental de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Cuánto nos cuesta dedicarle tiempo a lo que tiene un valor eterno, un valor trascendental. No, ya nos dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No os preocupéis, qué comeréis, ni qué. No dice que no seas responsable, que no trabajes. Dice que no te preocupes, que lo busques a Él en primer lugar, que Él tiene poder para darte todo lo que tú necesitas y más. Amén. Gloria a Dios. Mira los lirios del campo, que ni tejen ni hilan, ni Salomón se vistió como uno de ellos. Mirad las aves,
como Dios las alimenta. Mirad, mirad, mirad. Mirad, dice el Señor, mirad. He aquí el Dios vuestro, mirad. Mirad, como aquí ahora también veremos. Mirad lo que Dios ha hecho. Pero si no miramos, no vemos. Si no miramos, no vemos. Miramos la historia de Dios, que está en la Biblia, que está en la historia también, que confirma la Escritura. Mirad, mirad. Pero ¿qué miramos hoy las cosas de Dios? Estamos tan distraídos, estamos tan llenos de tantas cosas de este mundo, tan superficiales, que no miramos las cosas de Dios. No miramos la realidad de Dios. David no se queja a los hombres, porque los hombres no pueden hacer nada que Dios no permita. Ni Pedro Sánchez, ni Trump, ni Putin, ni el más poderoso de todos los reyes, emperadores que son Nabucodonosor, por su soberbia, por su orgullo. Dios lo hizo comer hierba con los animales en el campo, hasta que comprendió que el único Dios vivo y verdadero es aquel que creó los cielos y la tierra. Y hermanos, eso no es una misión del pastor solo. Si leemos la Escritura, nos daremos cuenta, como nos dice, enseñaos y exhortaos los unos a los otros, alentaos, animaos los unos a los otros. La importancia de la iglesia en general. Veíamos el Salmo 3 la semana pasada, el último versículo, como David también pide por el pueblo. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es solo de Jehová. Sea cual sea la circunstancia, sea cual sea el enemigo, sea cual sea el poder hostil. La salvación es del Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. No se queja David ante la dramática situación que estaba viviendo. ¿Y nosotros? ¿Qué situación? Es que da terrible la situación que vivimos en este tiempo. Las leyes, la ética, la moral, la espiritualidad en nuestro tiempo. Te sientes tan impotente y tan indignado muchas veces. Y yo estaba pensando, porque me indigno ante las noticias que veo, me indigno ante los comportamientos, me indigno y estaba reflexionando. Pues no, clama al Señor, clama al Señor. De Él es la justicia, versículo 1. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Él es un Dios justo. Él es el que está más en contra de todo esto. Clama a Él. ¿Cómo clamamos nosotros en nuestros tiempos difíciles? Hermanos, y esto es para que meditemos y reflexionemos. Yo el primero. Yo meditando en este salmo, meditando en esta enseñanza, me doy cuenta de lo que estamos pasando, la experiencia que estamos pasando. Dios te da la fuerza. Dios te da todo lo que necesitas, pero tantas veces puede cundir el desánimo, el desaliento, el cansancio. Pues no tiene que ocurrir eso. No tiene que ocurrir eso. Clama al Señor. Clama al Señor en los tiempos difíciles. Clama a Dios, busca y espera las soluciones de Dios. Nada ocurre que Él no quiera. Todo lo que ocurre Él lo permite. Y como decía aquel que perdió la vista, y no dijo, ¿por qué? Dijo, ¿para qué, Señor? ¿Para qué me has traído aquí? ¿Para qué esta situación? Para su gloria y seguro que también para la bendición. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que a Dios aman. Es muy fácil decirlo, no es tan fácil vivirlo si no se tiene esta fe que tenía David. También nos enseña esta enseñanza que tenemos aquí, que el clamor de David, como decía hace un momento, se fundamenta en la experiencia de la fidelidad de Dios en el pasado y en la convicción de que ese Dios fiel que lo ha librado 1 y 1000 veces va a volver a hacerlo. Versículo 1, la segunda parte. La primera parte, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba pasado en angustia,
Tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí. Oye mi oración. ¿Cuántas experiencias tenía David? De cuántas bendiciones Dios había derramado. De cuántas situaciones Dios lo había librado. De cómo lo había bendecido. David conocía a Dios. David conocía su historia. Sabía que era una historia que estaba en las manos de Dios. El Señor llamó a David entre su familia para que fuese a gobernar el pueblo de Israel. David sabía todo eso. Un hombre conforme al corazón de Dios, dice Dios mismo. Y todo esto responde a esa realidad de un hombre conforme al corazón de Dios, de una mujer conforme al corazón de Dios. Que vive por y para Dios. Que vive por y para Dios. Dios no es el último recurso, no es la última opción, no es el último pensamiento. Dios es lo primero en cada momento de nuestra vida, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y tenemos la bendición. Dios nos está hablando, nos está enseñando, nos está instruyendo. No podemos alegar ignorancia, como decía el apóstol Pablo en Romanos. Las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de forma que no tienen excusa. Si el mundo no tiene excusa de la existencia de ese Dios, creador de los cielos y la tierra, aquellos que tenemos la palabra de Dios, aquellos que estamos exhortados y invitados y animados a conocer a Dios, a meditar en su palabra, como ahora veremos aquí, ¿qué excusa tenemos nosotros? ¿Qué excusa tenemos nosotros? Dice, Señor, no hay progreso, no hay desarrollo, no hay avance, Señor. Estamos donde estábamos. No conocemos más que el ABC que conocimos en un principio. Un hombre que clama a Dios, un hombre que conoce a Dios, un hombre que confía en Dios, un hombre que sabe la historia de Dios en su vida, cómo Dios lo ha librado una y otra vez, y sigue clamando a Dios. Pero lo sigue haciendo con convicción, con seguridad. Versículo 3, segunda parte. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Esto es una reunión de oración a continuación. Jehová oirá cuando yo a él clamare. El Señor va a oír cuando clamemos a él luego y va a escuchar nuestras voces. Lo segundo que vemos es que en medio de este mundo estresado, agobiado, lleno de ansiedad, el Señor nos llama a reflexionar silenciosamente, sin iras ni contiendas. Temblad y no pequéis. Versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama. Temblad y no pequéis. Que esas circunstancias no os lleven a pecar. Que esas circunstancias no os hagan deslizaros, no os hagan actuar no conforme a la voluntad de Dios. Que en esas circunstancias vosotros sabéis quién sois. Sois hijos del Altísimo, hijos de Dios. Todo está en sus manos. Por tanto, cuando vemos esas noticias, cuando vemos esas barbaridades, no pequemos haciendo lo que no tenemos que hacer. Y fijaos que eso lo enseña muy bien el apóstol Pablo. ¿Cuál ha de ser la actitud del cristiano en medio de este mundo caído, en medio de este mundo complicado, difícil? Cuando en primera Timoteo dice, pero es muy instructivo leer los versículos de antes. Primera Timoteo 2, 8, 9. Pero empezando el versículo dice, exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8 y 9 al final, pero vamos a leer desde el primero. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones. Pablo vivió en la época de Nerón, de aquel cruel gobernante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, presidente de gobierno, gobernantes de comunidades, de países, de naciones.
por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Y ahora dice el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esa ira que nos viene cuando vemos ciertas cosas, ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertas leyes, ciertas situaciones. Esa ira que nos viene, clama al Señor, que eso no te induzca al pecado, que no ofendas a las personas, que con una boca bendices a Dios y con la misma boca maldices a los hombres, dice Santiago. No, eso no es agradable delante de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Quiero pues que los hombres, dice Pablo, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, sino como hombres y mujeres de Dios, que son luz y sal y ejemplo para estas personas que están muy lejos de Dios y haciendo todo lo contrario de lo que el Señor quiere. En este tiempo y en esta cultura de tensión, de ansiedad, de estrés, donde todo tiene que ser al momento, al instante, al segundo, de nerviosismo, de inquietud, Dios nos llama al autoexamen y a la reflexión y a la meditación tranquila y callada. Amén. Versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Meditad y reflexionar, y callad. No vais a hacer nada con gritar, con poneros nerviosos, con correr. Meditad y callad, y esperar en Dios, que Él hará. Clamar a Él. Él es el que puede. Él es el que obrará. Es el que hará su voluntad por encima de todos los hombres. El mundo te dice, exprésate sin límites y sin filtros. Di lo que quieras. Haz lo que quieras. No hay problema. Dios te dice, calla y reflexiona. Calla y reflexiona. Y el mundo te dice, en esa falsa libertad que te lleva a la destrucción, haz lo que quieras. No hay límites, no hay filtros. Y es lo que estamos viendo en nuestros días, que está llevando a la sociedad a la destrucción. Y si no está peor es porque Dios lo impide. En medio de las burlas, de las injusticias, de las maldades y las mentiras de este mundo, como ejemplo me venía a la mente, no sé si visteis en los Juegos Olímpicos de Francia pasados, en esa ceremonia que hacen inaugural, en aquella burla que hicieron de lo que era la Santa Cena, con homosexuales, con afeminados, con todo tipo de travestís y toda esto, que hagan lo que quieran, pero que no se burlen, que no blasfemen, que no se mofen, que no se burlen de la fe cristiana. Ese es el mundo en el que estamos, ese es el mundo en el que vivimos. Y Dios te dice, no te aires, no peques. Versículo 4, temblad, no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad, no os precipitéis, callad, cuando habléis, hablad con la autoridad, con la sabiduría que viene de la palabra de Dios. Cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos, porque tus mandamientos estuvieron conmigo. Me has hecho más sabio. No nos pongamos a la altura de ellos. No pequemos como ellos. Sabemos lo que es bueno y agradable delante de Dios. Hagámoslo. Sabemos quién somos. Sabemos quién es nuestro Dios.
meditad, reflexionad y callad, esperad y confiad en el Señor, porque todo está en su mano. Amén. Y en tercer lugar vemos cómo David, en medio de este mundo, en su contexto, él, en el nuestro nosotros, en este mundo caído que busca la alegría y la felicidad, y si eso ya ha ocurrido siempre, como decía el apóstol Pablo, el peor de los males es el amor al dinero, no el dinero, es el amor al dinero. Vemos como David, en medio de este mundo que busca la alegría, el gozo y la felicidad en las cosas materiales, en lo externo, en lo terrenal, en las riquezas, en el éxito, en el placer. Versículo 6, la primera parte. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos da las cosas buenas? ¿Dónde están las cosas buenas? David dice, busca tu gozo en Dios, no en lo material. Amén. Sería bueno que hayamos llegado a un nivel en nuestra vida espiritual y en nuestra fe que ya entendamos, como dice David, como dice Asaf, que fuera de él no hay bien, que él es el mayor bien. Y si eso es así, lo primero que tenemos que buscar, como nos dice el Señor, es a él. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No el afán por tener, por ser, por alcanzar. No, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. David dice, busca tu gozo en Dios, no en lo material. Versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón. Tú diste alegría a mi corazón, más que la que puede tener el más rico del mundo entero. La alegría que solamente conocen lo auténtico y verdadero Hijo de Dios. La alegría, el gozo y la felicidad y la paz que solamente conocen los auténticos y verdaderos hijos de Dios. Lo que no es de boquita, sino es de experiencia, de realidad, de vivir en comunión y relación con Dios, de sentir su presencia, de sentir el gozo de la salvación por el perdón de los pecados. Versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano, su mosto. Mejor que la de ellos cuando abunda sus riquezas, cuando abundan sus bienes. La alegría es incomparable. La alegría que se puede sentir, que puede dar Dios, no tiene nada que ver con la alegría que pueden dar los placeres, los bienes y las riquezas en este mundo. Aquel que lo tuvo todo, aquel rey que Dios dio tanta sabiduría y que luego cayó también en las profundidades, aquel rey Salomón que escribió Eclesiastés, aquel rey pudo decir, todo en la vida, todo fuera de Dios, todo, absolutamente todo es vanidad de vanidades. Nada te va a satisfacer plenamente, nada te va a colmar plenamente, nada. Si buscas una cosa, cuando la tienes quieres otra, y cuando la tienes otra, y cuando tienes otra, porque no hay nada que te satisfaga ni que te llene plenamente. Y eso no son especulaciones, son realidades, porque aquellos que más tienen, aquellos que pueden haber, como Salomón, por ejemplo, llegó a esa conclusión, todo es vanidad de vanidades. Vemos esa gente que tienen tanto, y cuanto más tienen, más quieren, y no se sacian, y nunca son felices, nunca tienen, y como aquel que dice, alma, muchos bienes has atesorado, que dijo el Señor. Aquel que se había pasado la vida trabajando, almacenando riqueza, y dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma, ¿de qué te sirve todo lo que has hecho? Esa falta de conciencia, de sabiduría, que es lo más importante en la vida. Pero hermanos, quiera el Señor que aprendamos estas lecciones, que las pongamos en práctica cuanto antes, que gocemos, disfrutemos de esa presencia, de esa realidad de comunión y relación con Él antes de que sea demasiado tarde. Tú diste alegría, dice David, a mi corazón, mayor que la de ellos, mayor que la que pueda tener cualquier persona en este mundo. Solo la presencia de Dios puede dar la plenitud de gozo y felicidad que el ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios, necesita. Solo la presencia de Dios puede dar esa plenitud de gozo y felicidad. Por eso David
mencionaba antes en el Salmo 16, puede decir, en tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso David puede decir, una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Y para inquirir, para seguir conociendo más y más, contemplar la hermosura del Señor. Contemplar la hermosura del Señor. Y para inquirir en su santo templo. Y ahí en ese versículo 2, cuando él dice, alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No las riquezas, no el reino, no el poder. Tú eres mi Señor. Tú eres el dueño de mi vida. Alma mía, dijiste, Señor, tú eres mi Señor. No hay bien para mí. ¿Cuál es nuestro bien? ¿Qué es lo que más anhelamos y deseamos? ¿Cuál es nuestro bien supremo, principal, fundamental en la vida? Y Asaf, recordáis, Asaf experimentó lo terrible de la envidia y la codicia y pudo exclamar en el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo después de esa experiencia terrible? Dice, era como un animal que no entendía hasta que entrando en el santuario comprendí. Y entonces exclama, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada, nada deseo en la tierra. ¿De qué depende nuestro gozo, hermanos? ¿De qué depende tu alegría hoy, en tus circunstancias, en medio de este tiempo, en medio de tu realidad? ¿De qué depende tu gozo? ¿De qué depende tu felicidad? ¿De qué depende tu alegría? ¿Te sientes gozoso? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes alegre? No por las circunstancias tal vez, pero sí porque el Señor es el que produce, como dice David, como dice Asaf, el que produce esa felicidad. David tenía problemas, dificultades, enemigos, pero también vivía la fe con una verdadera comunión y relación con Dios. Y eso era para él lo mejor y lo suficiente. No necesitaba nada más. No necesitaba más. Y este salmo termina con lo que muchos desean tener y no tienen: paz y descanso. Paz y descanso. Vamos a pedirle esta noche que nos dé paz y descanso, que nos dé una visión clara de ese privilegio y bendición que tenemos, de poder clamar a Él y saber que Él nos oye y que va a responder. Esa paz no se consigue con el esfuerzo humano, ni en este mundo material, con todo lo que se pueda adquirir. Esa paz se consigue cuando clamas a Dios con fe, vives en una verdadera comunión y relación con Él, en medio de este mundo caído, con sus luchas y conflictos. ¿Has perdido el gozo? El gozo de la salvación, el gozo de la comunión y la relación con Dios. ¿Te cuesta dormir por la ansiedad, por la zozobra, por la situación personal o general? Dios te invita a considerar este salmo y a hacer lo que hizo David, buscar en su presencia lo que el mundo no puede dar y descansar en él. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Quiera el Señor que esto sea una realidad, no palabras, sino una realidad en cada uno de nosotros. Vamos a orar, pero vamos a seguir meditando en este salmo, en esta enseñanza que nos da el Señor por medio de este salmo. Amén. Amén.